y yo se los quiero obsequiar a ustedes. Las que me falten, la siguiente vez que venga, yo les traigo a las que falten, porque necesito que ustedes se nutran de la palabra del Señor, y este es un buen ejemplar. Dice primeramente el Evangelio de Juan, ya todos lo tienen, vamos a ir observando algunos versos. Dice el versículo 1 y dice el versículo número 2 del capítulo 1 de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hermanos, el Evangelio de Juan irrumpe de manera totalmente diferente a lo que irrumpe los otros evangelios. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Mateo, encontramos una larga genealogía del Señor Jesucristo. Si nosotros llegamos al Evangelio de Marcos, de repente Marcos ni siquiera se detiene en cómo fue el anunciamiento a María, de cómo esta estaba desposada, tenía un compromiso con un varón llamado José. Nada de eso dice Marcos, y Marcos se va directamente al Jordán, donde el Señor Jesucristo es bautizado. El Evangelio de Lucas empieza el doctor Lucas diciendo y dirigiéndose a un hombre de prominencia. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es contundente y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y dice, este era, hablando del Verbo, este era en el principio con Dios. Y hermanos, la primera cosa que Dios puso en el corazón de Juan es presentarle al nuevo creyente, es presentarle a la humanidad que aquel Verbo que ahora nosotros sabemos que es Jesucristo, es un ser que ha habitado con Él siempre. Y lo que nos está hablando en estos dos primeros versículos es ni más ni menos, hermanos, acerca de la eternidad pasada de Dios.